el libro del profeta Daniel y vamos a leer el capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer el versículo 9, el 10 y el 11. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la paz que nos das y por este momento que nos permites hablar, Dios mío, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios mío, conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que nos enseña el libro de Daniel con respecto al trono blanco. Es importante el punto cuando nosotros analizamos, y más allá pues de que Daniel está hablando de la terminación de los imperios del mundo, está hablando de la destrucción de la bestia, y esas cosas a veces se entienden de una manera, a veces se entienden de otra, por la dificultad que tenemos a veces en ocasiones de hacer un planteamiento bien asertivo con respecto a los eventos del porvenir. La escatología es muy complicada, de modo que vamos a hacer uso de los factores que pueden darnos pie a tener una conversación bien enfocada, y vamos a poner de un lado aquellos donde tendríamos que hacer un enfoque más profundo con respecto a ese punto, y casi siempre en eso fallamos. Fallamos por cuanto es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Por eso es mejor allanar los caminos y que podamos entender. La idea es que se entienda lo que queremos hacer. Dice la Biblia que en el momento, cuando todo este asunto va a concluir, o va a iniciar la conclusión del tiempo concreto, para que luego pasemos a lo que la Biblia llama la eternidad, y ese es otro punto que pudiéramos tratar en otra ocasión. Dice la Biblia entonces que el juez se sentó. Hay un juez. Pero ya tenemos un pensamiento que venimos trayendo desde días pasados, y estamos mirando y hablamos de un abogado, como dice el libro de Juan capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, que un libro que se escribe con el propósito de que el hombre aprenda a no pecar, se abstenga de pecar. Pero si pecáramos, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Aquí estamos viendo un abogado que nos defiende, un abogado que nos ayuda. Y como dijimos pues en la primera ocasión que comenzamos con esta clase, que el Señor Jesucristo es el único abogado que no cobra por trabajar. Todo lo contrario, Él paga. Él paga la deuda. Y es el único abogado que no dice que su defendido, que su cliente es inocente, sino que reconoce que su cliente es culpable, pero que él va a pagar la culpa de su cliente. Pero eso cambió. Eso cambió, y el abogado que antes nos defendía
o que defendía al hombre, ahora acusa al hombre, ahora lo está acusando. Por eso vemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, el 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y hay una razón. El versículo 31 dice: por cuanto, es decir, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El día del juicio no hay misericordia. El día del juicio hay justicia. O sea, pareciera que vislumbró esa realidad y dice: de la mano del Seol los redimiré. Hablando también de la resurrección del Señor Jesús. Y le dice: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sepulcro. Entonces, luego dice: la compasión será apartada de mi vista. La compasión será apartada de mi vista. Hoy todavía nosotros vivimos en la compasión de Dios, y a veces se abusa de la compasión de Dios, se abusa de la misericordia de Dios, y por lo general el hombre constantemente apela a la misericordia de Dios, pero ha olvidado que ese Dios perfectamente misericordioso también es un Dios perfectamente justo. De modo pues que el pecado Dios lo aborrece. Y como dice la primera carta del apóstol Juan, cuando le habla pues a la iglesia, Juan dice que el Señor Jesús habló con ellos y les comunicó una verdad. Ahí está en 1 de Juan capítulo 1, en el versículo 6 en adelante. Tal vez sería bueno que leyéramos un poquito esto. Vamos a leerlo un poquito como para que atendamos y hagamos una comparación. Lo que dice Juan allá en ese libro, y la forma como lo manifiesta después Daniel y también el mismo Juan en el libro de Apocalipsis. Vea cómo dice Juan en el capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él, es decir, de Dios, del Padre. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es decir, que Juan oyó un mensaje de Cristo, y ese mensaje Juan, como apóstol, anuncia el mensaje a la iglesia. En este punto, a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia, porque Juan, en el capítulo 2, Juan dice que no le está hablando a los que ignoran, sino a los que conocen. En otras palabras, le está hablando a la iglesia. Y le dice: este es el mensaje que hemos recibido de Él, de Dios. ¿Cuál es el mensaje que recibieron? Que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Este es el mensaje que recibimos y le comunicamos a ustedes. Dios es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Casualmente, cuando hablamos entonces de lo que dice el profeta Daniel, el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esa palabra parece como que media contraproducente, ¿no? Anciano es porque tiene muchos años, pero dice que es de días, que pareciera que es un anciano joven que se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, es decir, que también era blanco. Ese es un anciano que no se avergonzaba de ser anciano. Es un problema que tenemos ahorita con los ancianos que no quieren ser ancianos y con las ancianas que no quieren ser ancianas. Yo hace 10 años, cuando nació mi hija menor, ayer casualmente, el domingo, me pasaron una foto de eso, cuando yo estaba cargando a mi hija y estaba con mi esposa, y me sorprendí, hermano. Tenía pelo por todo esto por aquí y tenía la cabeza negra. ¿Qué le parece? 10 años han pasado, hermano,
y mira cómo está esto bonito, que parece una mata de naranja florecida, una mata de café, ¿ves? Pero gloria a Dios, pues doy gloria a Dios que muchas personas han muerto joven y Dios a mí me ha permitido llegar a 55 años. Agradezco a Dios eso, agradezco al Señor eso, así que no me avergüenzo de esas canas que Dios ha puesto en mí. Las llevaré hasta que Cristo venga o hasta que mi cuerpo se lo trague la tierra y yo tenga que volar a la presencia del Señor. Pero aquí estamos hablando de un anciano de días que se sienta, y las características, como se define el trono y todo lo que acontece alrededor de él. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río de fuego. Ahora, el libro de Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en un lago. Ya no habla de un río, sino que habla de un lago que arde con fuego y azufre. Eso lo dice Apocalipsis. Pero ya Daniel nos está diciendo cuál es el manantial de donde sale el río. Y resulta que el manantial es el trono de la justicia, el trono de Dios. Y esto debe entenderse de esa manera. El lago de fuego es justo para los pecadores, es justo. Es justo que ellos vayan allí, porque despreciaron la gracia del Señor Jesucristo. De manera que aquel abogado que los defendía ahora los acusa. Y dice, no, yo di mi vida por ellos y hice todo lo posible para que ellos se salvaran. Pero ellos me menospreciaron, ellos me aborrecieron, me negaron y hasta me mataron. Me mataron. Y la voz es, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás, para el diablo y sus demonios. Imagínense que ni siquiera ese fuego fue preparado para los seres humanos, sino que fue preparado para el diablo y sus demonios. Eso es una broma dantesca, que el ser humano que aborreció a Jesucristo tenga que compartir un lugar eterno con Satanás. Imagínense eso. Hoy la gente cree que Satanás está en el infierno. Dice, no, ya está el diablo en el infierno esperándolo. No, Satanás no está en el infierno porque él le tiene miedo a eso. Él le tiene miedo a ese lugar de castigo. Y cuando él vaya allí, él no va de vacaciones, él va a sufrir también. Va a sufrir el más grande de los castigos por haberse revelado en su estado de perfección y de conocimiento, rebelarse contra Dios. De modo que es un problema muy grande y tristemente pues la humanidad que ha despreciado la verdad de Dios, y aún muchos hombres y muchas mujeres que asisten a las iglesias o que asistían a las iglesias, lamentablemente también irán a ese lago que arde con fuego y azufre, porque no han amado a Dios sobre todas las cosas y siguen viviendo una vida como les da la gana. Pareciera que no respetan el nombre de Dios y han tomado el nombre de Dios y han utilizado el nombre de Dios para pecar, para delinquir y para hacer cualquier cosa. Es justo que ellos vayan también al infierno y sean consumidos por los siglos de los siglos. Tal vez estas palabras que yo les estoy diciendo parezcan duras, no soy yo que los digo, aquí está lo que dice la Biblia. Un río de fuego salía del trono, de delante de él. Ahora, ¿quiénes venían delante de ese asunto? Bueno, dice la Biblia, el versículo 10, millares de millares le servían. Con eso no hay problema, con los que le servían. Millares de millares le servían. Vamos a suponer que sean los ángeles y que de alguna manera nosotros estemos involucrados. Por eso digo la dificultad del tema, ¿no? Pero dice que ahí habían los servidores de Dios. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Esos no le servían. Los últimos no era que le servían, sino que iban a ser juzgados. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí entramos en un punto difícil, pues. Cristo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Y ya hemos hablado de eso. La clase pasada estuvimos conversando con respecto a eso. La presencia del Señor Jesucristo en el día del juicio. Ya dijimos que aquel hombre que le golpeó la cabeza
Ya dijimos que aquel que lo escupió, que le preguntó, profetiza. ¿Eres el Mesías? Profetiza. O aquel ladrón de la cruz que le decía, pero bueno, bájate y sálvame. O aquellos cristianos evangélicos que durante mucho tiempo han querido vivir de su manera y dicen, no, yo no creo que Dios pueda hacer de esta manera o que Dios pueda hacer de... O sea, todo eso se va a traer a juicio ese día. Y ya estamos hablando de un día largo, no es un día de 24 horas. Pues. ¿Cuántas personas hay ahí? Dicen millones de millones. ¿Cuántos? No sé. Millones de millones comparecían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en ese momento comienza lo que llama el juicio final. Ahora, hablando de los libros, tenemos entonces que Daniel está hablando de varios libros y no menciona el libro de la vida. Juan, en el libro de Apocalipsis, luego menciona el libro de la vida. Alguien me preguntó que si los que están allí no son salvos, si los que están allí solamente son los condenados, porque así yo lo creo, solamente los condenados están allí para ser juzgados, en este caso, para ser juzgados. Entonces, ¿por qué está allí el libro de la vida? Hermanos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Podemos decir que Dios es justo y no hay ninguna injusticia en él. ¿Qué hombre que sea juzgado y sepa que es condenado y ya después que sus pensamientos estén claros y se haya elevado, que lo pueda saber todo, pues, y tenga la oportunidad de asistir a un juicio, qué hombre no va a tratar de defenderse? Pero si aquí se defiende la gente, mire tal cosa, no, lo hice fue por esto, y tal cosa, no, lo hice fue por esto, siempre una excusa. Hermano, si yo como pastor oigo cientos de excusas a cada momento, lo hice por esto, 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 siempre están las excusas. Vean la familia, el padre con los hijos, ¿quién hizo esto? Yo no me acuerdo, de repente fui yo, o pasé por ahí y lo tropecé, pero no te diste cuenta que se cayó, oye, no me di cuenta, ¿no? Y no, pero ¿quién lo pondría ahí? O sea, siempre una excusa. Las excusas son del diablo. El hombre se va a perder con sus excusas. Las excusas son del demonio. La transparencia y la verdad son de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tienen que vivir en la luz, así como Dios habita en la luz. Hermano, déjese de dar excusas, resuelva su problema ya, entiéndalo. Deje de dar excusa, porque va a ir al infierno con excusa y todo. Entiéndalo de esa manera, deje de dar excusas. Sea sincero. ¿Por qué? Porque todo lo que usted hace y lo que yo hago está escrito en libros. Y ya hemos hablado de eso, que probablemente no sean libros físicos. Imagínense, si Dios está sentado en un trono de fuego, si es un libro físico, se quema con ese candelero ahí. Entonces, según mi criterio, ¿dónde está ese libro? En su conciencia, en su mente, en su corazón. Ahí está el libro, más guardado de lo que usted y yo nos podemos imaginar. ¿Sabe cuántos secretos hay guardados en su corazón, hermano? ¿Cuántos secretos habrán en mi corazón que nadie sabe, pero que Dios lo sabe? ¿Cuántos secretos estarán guardados en su corazón, hermano? Mire, nada más cada persona no alcanzarían todas las gandolas del mundo para cargar los libros si nos ponemos a escribir todo lo que hemos hecho. Dígame yo, que tengo 55 años, un muchachito. Entonces, si todos los que están allí son condenados, ¿por qué está el libro de la vida ahí? Bueno, ¿qué opina usted? ¿Para qué está el libro de la vida ahí?
Si ya sabemos que ellos no están inscritos en el libro de la vida, entonces ¿qué hace el libro de la vida ahí? El varón quiere decir algo por allá. Como dice Job, Dios no desestimará a Dios. Entonces, existe la posibilidad de que el hombre quiera. Pero vamos a revisar bien qué fue lo que pasó para yo explicar, para yo decir qué fue lo que pasó ahí. O de su defecto. Pero vamos a revisar el libro, de repente es lo que lo revisamos bien, yo puedo estar metido. O sea, hay como muchas posibilidades, pero el asunto es que Job dice que Dios no va a desestimar la defensa del hombre. El hombre va a decir, oye, pero tú estás seguro, y Dios va a decir, bueno, vamos a sentar para ver si estoy seguro o no estoy seguro. O sea, el asunto es que la palabra dice que el hombre va a salir de ahí convencido. O sea, Dios va a llegar a convencer al hombre de que es justo que sea condenado. Okay. ¿Alguien más quiere decir algo? Señor Álvarez. Usted sabe que por lo menos he escuchado yo en la parte del derecho, doctor, que... ¿Eres abogado? No. Ya. He escuchado. Ya. Que mientras una persona no es hallada culpable, se habla de presunción. Se presume su inocencia. Hasta el final, doctor. De manera que en el momento del juicio final, cuando ya Dios, por eso que dice la Biblia que toda rodilla se doblará y dirá que Jesucristo es el Señor. Es decir, hay personas que hasta ese momento ellos se van a tratar de excusar y de justificar delante de Dios. Ya después que ellos acepten que son responsables, un criterio, van a ser borrados. Entonces estábamos conversando con Nelly un poco y ella me decía, no, es que hay gente que se van a resistir. Y yo digo, es verdad, se van a resistir, pero al final ellos van a doblar la rodilla y dirán, Jesucristo es el Señor. Ahí en ese momento es que yo considero que van a ser borrados del libro de la vida. Hasta ese momento, cuando ellos no se manifiesten, porque el nombre de Dios va a ser glorificado por el ateo, por el budista, por el brujo, por el hechizo. Van a ser. ¿Usted dice que serán borrados cuándo? En el momento cuando ya ellos asumen que son culpables, automáticamente se han sacado. Y después yo le concluí con esto, pastor. Yo le dije, ¿tú te acuerdas de los tiempos de Noé? Que en los tiempos de Noé de alguna forma se burlaban de Noé. ¿Y cuándo ellos entendieron? Ya cuando era tarde. Es decir, que cuando ya el hombre entienda su responsabilidad, ya va a ser tarde, porque va a ser lanzado al lado y automáticamente es cuando es borrado. Entonces, eso es lo que yo estaba más o menos concluyendo con esta situación. Ok, bueno, yo pienso distinto. Yo digo que el hombre es borrado cuando muere. Cuando muere, porque inmediatamente es llevado a un lugar de tormento. Y cuando él apela, resulta que ya ha sido borrado. O sea, no pareciera que lo borra en ese momento, sino que ya ha sido borrado. Pero independientemente, ¿no?, de que sea borrado ahí o que sea borrado antes, eso no es el punto álgido. El punto más interesante es que fue borrado. O sea, el punto en común es que es borrado del libro de la vida y, o más allá, que no está en el libro de la vida. Ese es el asunto. No se halló inscrito en el libro de la vida. Cónchale, qué cosas tan tremendas que los hombres que están en la iglesia pensando que son salvos y que de alguna manera vivan de una vida desordenada y a veces se mueren y nosotros le estamos haciendo culto pensando que están en el cielo y no están en el cielo. Algunos, no todos. Ahora, si un hombre vivió en santidad, como lo dice la Biblia, evidentemente está en el cielo. Mantuvo su integridad y mantuvo el regalo que Dios le dio de la salvación. Ese triunfalismo loco que a veces está en la iglesia, porque soy hijo de Dios hago lo que me da la gana, por cuanto soy escogido hago lo que me da la gana, por cuanto Dios es misericordioso hago lo que me da la gana, no han entendido que el día del juicio no hay misericordia, hay justicia. Y qué triste para ellos al darse cuenta que cuando traten de buscar su nombre en el libro de la vida, no va a estar en el libro de la vida, no están escritos. Entonces serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Y no hay que ir hasta el lago. Ahí mismo está el río que procede del trono de Dios. Y yo me supongo que los irán tirando ahí mismo y el río los irá arrastrando y los irá llevando al lago.
Y yo lo estoy hablando de una manera por cuanto mi mente no es capaz de entender con certeza, de abstraer totalmente el planteamiento de eso que sucede. Ese es un problema. Eso es un problema. Porque no tengo la capacidad de entender eso. Y solamente puedo hablar lo que por encima de alguna manera puedo entender de lo que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, el libro de la vida está allí porque Dios es justo. Y Dios no puede poner en tela de juicio su propia justicia, sino que le dice, bueno, vamos a buscar en el libro de la vida. Búsquenlo, tenemos tiempo para eso, ahí está la eternidad. Búsquenlo. No está en el libro de la vida. Entonces, ¿te conseguiste? No, entonces, lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. El otro punto que pudiéramos, a menos, ¿quieren decir algo respecto a esto? Ok. El otro punto que decimos es que fueron juzgados los muertos conforme a sus obras escritas en el libro. En los libros se abrieron y recuerde que ya hemos hablado, o yo por lo menos lo he hablado, de que ese libro, según mi criterio, no sea un libro físico, sino la conciencia del hombre, que todo está ahí guardado, todo está ahí escondido, y no hay forma que puedas escapar de ello, no hay forma que puedas escapar de ello. La única manera es humillándonos delante del Señor Jesucristo y que nuestros pecados sean borrados, que somos un libro, pues. Somos un libro y los pecados tienen que ser borrados, no solamente cubiertos, borrados, tienen que ser borrados para que no estén más allí. Entonces, ¿qué pasa? Las obras de los hombres están escritas en ese libro. Y más allá de que el lugar de tormento, la Biblia lo llama el lago de fuego, sea un lago, yo entiendo que no todos los castigos serán de la misma manera. Con relación a la salvación, no importa cuánto hayas pecado, si obedeces a Jesucristo, si obedeces a Dios conforme lo dice la Biblia, tus pecados no son condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No importa lo que usted haya hecho, Cristo borró esos pecados, los perdona. Ahora, si usted se rebela contra Dios, si usted se rebela contra Jesucristo y aborrece la verdad de Dios y no ama a Jesucristo sobre todas las cosas, la maldición de Dios caerá sobre su vida. Y lo dice la Biblia, maldito aquel que no amare al Señor. ¿Usted ha leído eso? Anatema, sea anatema todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que al ser anatema es maldito. Ahora, ¿quién no ama al Señor? El que no guarda su palabra. Pudiéramos decir que maldito aquel que no guarde la palabra del Señor. Hermano, usted ve eso sencillo, usted ve eso poca cosa, que hay una maldición que recae sobre aquel que no guarda la palabra de Dios. Porque si dice el que me ama guarda mi palabra, ahora no guardar la palabra es aborrecer al Señor Jesucristo. Entonces hay un grado de maldición. Y el pecado del hombre, ahora una vez que el hombre es condenado, va a ser considerado por sus obras. El que hizo más mal va a pagar más. Todos van a pagar, pero el que hizo más mal va a pagar más. En ocasiones se habla del hecho de que todos los pecados son iguales delante de Dios. Eso no es verdad, ¿no? Todo pecado aleja al hombre de Dios, es verdad. Pero no todos los pecados son iguales. Y dése cuenta que hay pecados que acarrean mayores condenaciones que otros. Por ejemplo, ese pecado que se está levantando hoy en el mundo, como es la sodomía, la homosexualidad, el lesbianismo y todas esas cosas. Eso era lo que pasaba en Sodoma. ¿Y qué pasó con Sodoma? ¿Qué sucedió en Sodoma?
fue borrada del mapa. Borrada, hermano, borrada. Ahí lo que hay ahorita es un lago salado, que ni vida hay ahí siquiera. Por eso le dicen el mar muerto. Y Cristo toma como punto de comparación precisamente a Sodoma. Y vamos a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, versículo 15. Mateo capítulo 10, versículo 15, vamos a estar leyendo. Voy a leer desde el versículo 13 en adelante. Estamos hablando de la misión de los 12, cuando Dios, el Señor Jesús, envía a los misioneros a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y no tenemos que ir muy lejos, pues, aquí mismo, en estos barrios a donde vivimos. Estos barrios son perversos, hermano. Son malos. Pero ellos le echan la culpa de su maldad, a veces a uno mismo, el Evangelio. Ellos saben dónde está el hospital, pero culpan al doctor porque no va a sus casas. Pero ellos saben dónde está el hospital. Ahora, y no es que uno se vaya a justificar en este caso, ¿no? Pero el hombre es malo. El hombre es malo, es perverso y aborrece a Dios. A veces uno está aquí en el culto y esa gente forma un alboroto ahí. No respetan. No respetan, hermano. Y a veces uno está haciendo una campaña y ellos están burlando, bailando los coros, pasan con una botella en la cabeza, o se burlan, ay sí, gloria a Dios, aleluya, se están burlando. Ellos son perversos, ellos merecen el juicio eterno, hermano. No piense que esa gente son unos niños, que ellos merecen eso, como nosotros también lo merecíamos. Pero de alguna manera entendimos que éramos pecadores y buscamos el perdón de Dios. Y estamos aquí por la bondad infinita del Señor Jesucristo, su misericordia. Pero no podemos seguir ofendiendo a Dios. Ahora, Cristo envía a los predicadores y le dice, al entrar en las casas, salúdenla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de vuestros pies. Nosotros no hacemos eso. A nosotros se nos dice, no, tienes que ir 1 y 2 veces, y 3 veces, y 4 y 5. Mire, y póngase viejo visitando esa casa. No importa que nunca lo acepten. No, no es eso lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando veas la perversidad en esa casa, que no quieren a Dios, que sacudas el polvo de tus zapatos contra ellos. Pero yo no sé. Pero no es así. Hermano, vaya otra vez. Pero otra vez, sí, vaya otra vez. No se canse. No, sí, me voy a cansar. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo el tiempo con él o con ella, y hay otra persona que de repente está esperando que esa palabra le llegue para ser salvo. Entonces yo me meto en un hueco con esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros mismos los evangélicos les enseñamos de que tengo que ir, y que tengo que ir, y que tengo que ir, y que tengo que volver, y que tengo que volver, y que tengo que volver hasta que ellos les dé la gana. No puede ser así. Enséñale a la gente que ellos necesitan a Dios y que Dios no los necesita a ellos. Dios no nos necesita a nosotros. Porque antes que nosotros naciéramos, ya Él era Dios. Y cuando nosotros muramos y partamos de esta tierra, Él seguirá siendo Dios. Ellos tienen que aprender. Y Cristo dice, sacudan el calzado de su pie contra esa ciudad, contra esa casa. Y luego dice, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, que la ciudad o la casa que aborrece al Señor Jesucristo, ellos recibirán mayor castigo aún que los homosexuales.
¿Qué le parece este asunto, hermano? Y es lo que dice la Biblia, porque el pecado más grande del mundo es aborrecer a Jesucristo, es no aceptar a Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es quien salva al hombre. De modo que si el hombre lo aborrece y no lo acepta, es justo que ese hombre se pierda. No importa cuántos rosarios y cuántas Ave María el cura tenga que hacer, hermano, ¿oyó? No importa cuántos litros de agua bendita gaste, de ahí no lo saca nadie, ni el Papa. Pero bueno, si el Papa ni siquiera puede salir de ahí. ¿Cómo lo va a sacar el Papa si él mismo está metido ahí? La cabeza de este monstruo, la cabeza de este monstruo, pecador y malvado, el hombre que piensa que de la manera que está viviendo hace la obra de Dios. Y resulta que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa tierra. Y ya sabemos qué fue lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Estamos hablando de que descendió fuego del cielo. La gente históricamente busca cualquier planteamiento como para denigrar de esa realidad, que si en realidad existió Sodoma y Gomorra, que si fue una realidad, hermano, lo está diciendo Cristo. Cristo no va a tomar esa referencia para que el mundo se burle de él. Si él está tomando ese punto referencial, es verdad. Sodoma y Gomorra existieron y fueron destruidos por fuego del cielo. Fuego y azufre. Les llovió azufre. Que ahora, qué casualidad, que el lago a donde serán lanzados los condenados también es de fuego y de azufre. ¿Quieren decir algo? ¿Usted, señor, quiere decir algo? Nadie quiere decir nada. Continuamos. El libro de Mateo, capítulo 11, versículo 23. No lo tiene, yo lo voy a buscar acá. El 21 dice, bueno, voy a leer desde el versículo 20. Dice de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Cristo repite lo que estamos leyendo en el capítulo 10, lo repite en el capítulo 11, y ahora no solamente con una ciudad pudiéramos decir anónima. No es ahora con una casa anónima, con una ciudad anónima. Ahora las ciudades tienen nombre y apellido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Ciudades nombradas, porque si en Tiro y en Sidón, busquen la historia, Tiro y Sidón existen verdaderamente. Ese es el Líbano hoy en día. En aquella ocasión Fenicia, ahí está. Ahora, si pudiéramos buscar la historia para que vea qué pasó Alejandro Magno cuando conquistaba Tiro, cuando conquistaba Sidón. Tendremos que buscar esa parte histórica para analizar eso. Sí, todo no está aquí, pues. Hay cosas que tenemos que buscar en otro lado para ver por qué Cristo citó a Tiro y a Sidón. ¿Por qué se fue a Tiro y a Sidón? Para hablar la comparación de lo que vendría para Betsaida y para Corazín, y el hecho fue porque no recibieron la palabra del Señor Jesucristo.
Y luego habla con otra ciudad y le dice, ay de ti, Capernaum. Y las palabras, vamos a analizar un poco esto, la forma como el Señor se dirige a Capernaum. Prácticamente Capernaum fue el centro de operaciones del Señor Jesús. Casi todo su ministerio se desarrolla en Capernaum. Es decir, que si hubo una ciudad que fue testigo de la gloria divina del Señor Jesucristo, si hubo una ciudad en el mundo, ni siquiera Jerusalén, porque Jerusalén, Cristo llegó ya a lo último a Jerusalén, pero ese ministerio se manejaba más que todo en Capernaum, y ellos fueron los testigos oculares, testigos presenciales de la obra sanadora del Señor Jesucristo, de la sabiduría de sus palabras, de su verdad, de su gloria, se manifestó en Capernaum. Pero Capernaum rechazó al Señor Jesús. Y Cristo le dice, eres elevada hasta el cielo. ¿Por qué fue elevada Capernaum al cielo? La presencia de Dios estaba ahí, hermano. El reino de los cielos se acercó a Capernaum. Cristo estaba en Capernaum. Ahí estaba todo el tiempo. En Betsaida, en Corazín. Pero luego el Señor le dice, serás abatido, ¿hasta dónde? Hasta el Hades. O sea, serás abatido hasta el infierno. Serás abatido hasta el lugar de tormento. Caíste del cielo al lugar de tormento. Ahora, ¿no le parece eso un poquito a los cristianos? ¿Usted cree que una persona que asista a una iglesia no está siendo elevada hasta el cielo? ¿No dice la Biblia que la iglesia es casa de Dios? ¿Y qué más? O sea que cuando usted viene a una congregación a escuchar la voz de Dios, a tener comunión con Dios, a tener oración con Dios, a tener una vida santa con Dios, hermano, ¿usted no siente que está siendo elevado hasta el cielo? Bueno, si usted no valora eso, usted será abatido hasta el infierno. Ese pensamiento calvinista de que la salvación no se pierde, yo no entiendo de dónde esa gente sacó eso. Ese planteamiento bautista, por cierto, de que la salvación no se pierde, yo no sé de dónde salió eso. Si Cristo lo está diciendo, Capernaum fue elevado hasta el cielo. Y no fue broma, no fue juego, fue verdad. Cristo fue a Capernaum y lo elevó hasta el cielo. Expuso su ministerio allí. La gloria de Dios se manifestó en Capernaum, fue elevada hasta el cielo. Pero Cristo le dice, serás abatida hasta el Hades, hasta el infierno llegarás, hasta lo más duro del tormento. Tan grande es tu tormento, que ni siquiera será comparable con el tormento dado a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que el tormento de Sodoma y de Gomorra es un juego de niños. Así que no puede ser igual el tormento de un hombre que muere sin Cristo, sin conocer a Cristo, al tormento de un hombre que está en la iglesia, perdiendo tiempo y haciendo perder tiempo a los demás, que está en la iglesia días tras días, años tras años, y siguen siendo la misma persona o peores. Ellos son dignos también, hermanos, de ser abatidos hasta ese lugar. No son mis palabras, son las palabras del Señor. Y no me pida que hable de otra manera. Señores, estoy hablando del juicio final. Yo no estoy hablando de la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios es donde yo estoy diciendo, o donde decimos, que no importa cuál sea tu pecado, no importando cuál sea tu condición, Jesucristo te salva. Pero en el juicio final yo no voy a hablar de eso, yo voy a hablar de lo que está escrito aquí. Eres elevado hasta el cielo por la presencia de Dios, por estar en la presencia de Dios, por estar en la casa de Dios. Eres elevado hasta el cielo. Pero si aborreces esto y vives a tu forma, entonces hasta el infierno serás abatido. Es lo que dice la Biblia. Y no me vean así, porque es como les estoy diciendo, no estoy hablando de la misericordia, estoy hablando del juicio, de la justicia. El
Se podría decir que de alguna manera muchas personas al momento de buscar en los libros lo van a hacer porque asumen que sí habían aceptado la obra redentora de Cristo, y en los libros se va a demostrar que no lo hicieron. O sea, lo digo de la siguiente manera: Dios no necesita leer los libros. Claro. Cuando la palabra dice que sus nombres no fueron hallados, para mí, yo no le hallo sentido a que sea Dios el que está buscando los nombres. O sea, que de alguna manera puede haber personas que asumieron que ellos sí estaban en los libros y dicen, ya, yo voy a buscar, pero es que mire, tu nombre echamos fuera de demonios, tu nombre hicimos esto, tu nombre hicimos aquello, déjame buscarme ahí. Que es otro planteamiento ese, otro tipo de juicio, no aquí. No, claro. Pero, o sea, yo siento que, tanto un juicio como otro, la persona puede decir, oye, pero es que yo estuve ahí. Yo me sentía como que estaba a salvo. Déjame revisar el libro, ¿vale? Estaba en Capernaum. Yo soy del otro fondo. Estaba en Capernaum, pues. Ajá. O sea, porque la gente en Capernaum, o en cualquiera de esas ciudades donde Jesús estaba constantemente, de alguna manera se familiarizó con la actividad de Cristo. O sea, que de alguna manera ellos podían sentirse especiales en diferencia a otros. Escogidos. Entonces, al momento de venir el juicio, ellos no van a esperar que el juicio les venga a ellos. Porque ya va, pero yo soy Capernaum, papá. Imagínate cuántos calvinistas estarán ahí. Por decir algo, ¿no? O sea, la gente, mientras más oportunidad se le da, más la persona se va cerrando a entender el perdón de Dios. Porque vemos el caso del publicano, que decía, yo mira, ser propicio a mi pecador. No, el publicano, correcto, sí. Entonces, de alguna manera, él asumía su pecado y salía justificado, pero la otra persona, quizás de tanto vivir una vida religiosa, no aceptaba sus propios errores. Y yo creo que eso puede pasar a muchas personas en las iglesias. Correcto. Que de alguna manera se sienten que están en Capernaum y dicen, ya, porque yo soy del grupo de Capernaum, o sea, por algo nosotros nos llevamos mirando a ustedes, ¿no? Algo así, o sea, se sienten como especiales. ¿Alguien más quiere hablar? Yo pienso, hermano, que si quieren hablar, háganlo. Expongan lo que ustedes consideran, expongan su planteamiento. Ya ustedes saben cómo a mí me gusta trabajar. Yo doy libertad para que la gente hable, para que la gente manifieste su forma de pensar. Son muchas cosas que están más allá de lo que normalmente se puede ver. Hay un juicio, y les digo así honestamente, hermano, ninguno de los que están aquí hoy se cree condenado. Todos los que están aquí hoy se creen salvos. ¿Verdad que sí? Como dice el hermano, ¿verdad que sí? Pero bueno, y yo no les voy a decir que no lo son. Yo no les voy a decir que no lo son. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a ver si sus obras testifican contra usted mismo. Vamos a ver si usted vive conforme dice la Escritura. Porque que eres elevado hasta el cielo, es verdad. De eso yo no lo dudo. Que hay hombres en la iglesia elevados hasta el cielo, pero bueno, si Capernaum fue elevado hasta el cielo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente que se vaya a perder hoy en la iglesia sean grandes hombres, elevados hasta el cielo. Pueda que predican bien, puedan que sean bendecidos por Dios, son prosperados, tienen dinero, tienen carros, tienen casa, tienen plata, tienen ministerios, hablan bien, cantan bonito, predican bien, elevados, son elevados. Pero la Biblia dice que de ahí serán bajados. Es triste, hermano, es triste por cuanto no se entiende esto en la humildad, en la sencillez de lo que el Espíritu Santo da. Y así como el Señor va a una ciudad y la engrandece, nada más tendríamos que recordar, no sé si fue el año, ¿qué año fue? 82, 83, 84, cuando llegó el Papa Juan Pablo II acá. No recuerdo bien cuándo fue, qué año fue eso. ¿Ustedes no recuerdan? ¿Se acuerdan? Ya. Estos muchachos de repente, de repente no había nacido. ¿O si habías nacido? En el 82.
No recuerdo si fue en el 82 o en el 84. Cuando llegó acá, ese ciudadano, Papa Juan Pablo II, creo que fue en el 84, por ahí, 85, por ahí. Aquí en Chacao prepararon una calle para que el Papa pasara. Irene Sáez, creo que era la que estaba gobernando en ese tiempo. Ella gastó casi toda la plata de Chacao para adornar la calle por donde iba a pasar el Papa. Quedaron con los crespos hechos, no pasó. Le dijo la boyaqueta y se fue por otro lado. Andaba en un papamóvil. Pero ¿cómo se sentía Venezuela en ese tiempo? Bueno, honrada porque el Papa lo venía a visitar. Vino un muchachito, cantó, un niño acá. ¿Ah? Pácara. Muchachito, cantaba muy bien cantaba el muchacho. Murió en estos días, por cierto, ese joven. Me supongo que de menor edad que yo, porque... Y murió joven, tristemente. Pero lo que quiero decir es que Venezuela se sintió elevada a los cielos por la visita ¿de quién? Del Papa. Colombia, ¿quién visitó a Colombia? No creo si fue Ratzinger o fue... Porque después de Juan Pablo II viene Ratzinger, que es el Benedicto XVI, y después viene Francisco, que es el Papa argentino. Creo que fue Francisco el que fue a Colombia en estos días. Sí, Francisco fue a Colombia. Colombia se sintió elevada hasta los cielos. Y el lugar a donde el Papa va a visitar, ese lugar lo elevan hasta el cielo. Por eso Roma, ahí vio el Papa, le dicen la ciudad eterna. Qué cosa, ¿no? Qué necedad tan grande, ¿no? Solamente porque el Papa vive ahí. Pero ni siquiera Jerusalén es la ciudad eterna, hermano. Ni siquiera Jerusalén, la Jerusalén la física, la de hoy, esa ciudad no es eterna. Ella será destruida también. Ahora, imagínese usted que Cristo va a una ciudad y la toma como su centro de operación, Capernaum, y Él le reclama a Capernaum. Y le dice, mira, si tú no aprendiste fue porque no quisiste, porque yo viví aquí. Cualquier venezolano que salga al extranjero y haga cosas importantes, Miguel Cabrera, que en estos días conectó el jonrón 500, bueno, pues ya supuestamente lo van a elevar al templo de los inmortales, es lo que se llama en el argot beisbolístico el Salón de la Fama. Una muchacha de por aquí, de uno de los barrios de Caracas, que vive en Barcelona, una saltadora, triple saltadora, ganó la medalla de oro. Maduro la llamó. Si no es así, no la llama. Una mujer que aborrece a Dios. Es lesbiana, hermano. Aborrece a Dios. Y después apareció besándose con su pareja. Aborrece a Dios. Ahora, ¿cómo se siente Venezuela con ella? Contento porque ganó una medalla de oro. Pero ¿quién ganó una medalla de oro? Una mujer que aborrece a Dios. A mí, ¿quién gana una medalla de oro? A mí no me interesa si el que la gana es de Colombia, o es de Venezuela, o es de Ecuador, o es de Perú. Total, ellos supuestamente son elevados hasta los cielos. De allí serán abatidos, dice la Biblia. Porque eso no tiene sentido, hermano. Eso no sirve, eso no vale. Porque todas las cualidades que tiene, ¿quién se las dio? Se las dio fue Dios, porque el diablo no da nada bueno. Y en el juicio final, eso va a salir. Todas las cualidades que Dios le ha dado para que glorifiquen su nombre y hacen todo lo contrario. Aborrecen a Dios y se declaran enemigos públicos de Dios. Exactamente, pues. Entonces tienen que pasar por ese momento. Entonces en este caso estamos en la iglesia. Y yo considero, hermano, que con todo el respeto que merezca cada quien, nosotros somos elevados hasta los cielos. Cada vez que hablamos esta palabra, Dios nos eleva hasta los cielos. Ya sea que la hable yo o que la hable usted, pero usted vino a la casa de Dios. Yo, por ejemplo, tengo 38 años asistiendo a la casa de Dios, casi todos los días, hermano. Más de la mitad de los días de mi vida es haciendo la voluntad de Dios o tratando de hacer la voluntad de Dios. Si yo me pierdo es porque me da la gana,
porque me rebelo contra Dios. ¿Cuántos años tiene usted aquí ya en el Evangelio? Que debería estar claro en lo que hace, entendido en lo que hace. Pero ¿qué busca? ¿Qué busca que Dios no le haya dado? Si somos elevados hasta los cielos. Entonces es un punto de consideración. Y es triste que cuando suceden cosas como esta, entonces los libros se han abierto. Y el otro libro que es abierto es Cristo mismo, el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en Cristo será lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Estamos a punto que nos vamos. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Nadie quiere decir más nada? Entonces vamos a dejar esto hasta acá. Ya hemos considerado pues el punto de el Señor Jesús allí presente, y ya todo concluye en este mundo.